Un incendio de grandes proporciones se produjo la mañana de este lunes en una planta química en Illinois, Estados Unidos, tras una enorme explosión, lo que provocó la evacuación de residentes de la zona debido a la posible liberación de sustancias peligrosas. La compañía afirmó que hasta el momento se desconoce la causa del incidente y aseguró que trabajará con las autoridades locales y con el propio equipo de gestión de riesgo para determinar qué sucedió e identificar las acciones correctivas. Iniciando semana, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Tenemos noticias nacionales, internacionales, todo lo que necesitas saber. Así es que vamos de inmediato con la información. Viceministra de Salud asegura que la pandemia está fuera de control, aún con escasez de pruebas. Durante los últimos 3 días, de cada 4 hisopados, 1 es positivo. El Ministerio de Salud afirma que Guatemala no ha vacunado con Sputnik de una dosis, tal como lo refleja el tablero de su página, y reconocen que fue una equivocación. Aglomeraciones, largas filas y escasez de dosis prevalecen en puestos de vacunación. Además, ciudadanos denuncian venta de turnos por 50 quetzales. Juez Miguel Ángel Gálvez, fiscales, investigadores y querellantes del caso Diario Militar denuncian que los han seguido y vigilado durante los últimos días. La educación sigue sin volver a las aulas, pero tampoco se ha puesto en marcha ningún plan paralelo. Van ya más de 14 meses de educación casi perdida en nuestro país. Autoridades de Costa Rica allanaron la Casa Presidencial y varios organismos estatales donde se detuvo a dueños de firmas constructoras por presuntos pagos de sobornos. Mira, esta es importante información. Guatemala atraviesa este día el pico de contagios más alto de la pandemia del coronavirus, según lo que afirmó hoy la viceministra de Salud en el Congreso. ¿Qué tan cierta es esta aseveración? Los expertos no están tan seguros. Se nos ha salido del control, o sea, si yo vivo en un municipio rojo, yo sé que no puedo celebrar una boda esta semana. Viceministra, para que seamos claros, nos encontramos en el pico más alto de contagios desde que inició la pandemia. Pues sí. Según la viceministra Nancy Pesarosi, este pico responde al relajamiento de las medidas de prevención que a su criterio la población ha tomado. Para respaldar este incremento de casos, la cartera de salud aseguró este lunes durante una conferencia de prensa que en los últimos 3 días, 1 de cada 4 pruebas de coronavirus arroja resultado positivo, un hecho que no se había registrado antes. Sin embargo, el laboratorio de datos pone en tela de duda la aseveración de la viceministra. Para la directora Karin Slowing, el indicador que el Ministerio de Salud proporcionó es engañoso, debido a las pocas pruebas que se aplican en el país, sobre todo durante los fines de semana. El pico se sabe que uno llegó hasta que lo pasó. Cuando empieza a descender nuevamente el número de casos. Nosotros en este momento no estamos en descenso de número de casos. Slowing incluso sostiene que este no es el pico más alto de la pandemia. Según esta gráfica elaborada por el laboratorio y actualizada al 11 de junio, en el pasado se registraron olas de contagio más altas. La más pronunciada en el departamento de Guatemala ocurrió en junio de 2020 y en la provincia pasó luego de la Semana Santa de este año. Entonces yo diría que la viceministra tiene razón en estar preocupada porque el comportamiento que estamos viendo sí sugiere una escalada que puede continuar y que podría llegar a ser como la de junio del año pasado, pero luego de picos que a partir de abril no se han podido controlar. Hasta el momento, en el país, 533.175 personas han recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que solo 133.869 han sido inmunizadas con ambas. Con imágenes de Byron García, reportó Carlos Kessler.
Bueno, y la viceministra administrativa del Ministerio de Salud, Nancy Pesarosi, negó que en el país se haya administrado la vacuna rusa de una sola dosis, conocida como la Sputnik Light. Esto a pesar de que una base de datos de la cartera de salud publicada en su sitio web el 13 de junio da cuenta de que se han aplicado 3.395 de estas unidosis. Según la funcionaria, esta discrepancia se debe a un error de comunicación entre los trabajadores de la cartera. Afirmó que las 100.000 vacunas de Sputnik V que Guatemala ha recibido hasta el momento necesitan una segunda dosis para alcanzar la inmunización completa. Es que no existe Sputnik unidosis. Nosotros tenemos la vacuna Sputnik que tiene dos componentes, el componente 1, que es la primera dosis, y el componente 2, que no hemos nosotros todavía sido abastecidos, ¿verdad? Perdón, algún lapsus, algo pasó, pero ustedes y yo sabemos que solo hay dos, el componente 1, que es la primera dosis, y el componente 2, que es la segunda dosis. Y hemos recibido componente 1 hasta la fecha. Bueno, y mientras la demanda de vacunas contra el coronavirus incrementa en los puestos de inmunización de la capital, las denuncias por robos en las filas también. Aunado a esto, ahora hay personas que están vendiendo los turnos en las kilométricas colas. El Ministerio de Salud señaló que únicamente se vacunaría a las personas que ya estuvieran registrados y con cita en su centro de vacunación. A pesar de esto, las largas colas, aglomeraciones y la escasez de vacunas continúa. Si esto fuera poco, quienes esperan a ser inyectados ahora denuncian inseguridad y venta de turnos en los puestos de vacunación. Precisamente por eso estamos numerando a las personas, para evitar que se dé ese tipo de situaciones. El día viernes fue cuando me comentaron a mí 2 personas de que habían 2 individuos que les vendieron, que les estaban ofreciendo el lugar por 50 quetzales. De acuerdo a Palomino, estos problemas ocurren en la madrugada, donde decenas de personas llegan buscando ser los primeros en inmunizarse. En los centros se pueden observar 2 colas, una de personas que no tienen cita. Fíjese que me inscribí. El 6 de mayo me entró en mi mensaje. Cuando fui al Paseo de los Campeones, no había vacuna. Luego me volví a inscribir otra vez y me mandaron a la Colonia del Tesoro, pero en realidad no tenía para mi transporte, entonces volví a inscribirme. Me mandaron hoy hasta allá, hasta arriba de Misco, se llama la escuela José de San Martín, no había vacuna. Y otro grupo que llega con cita previa, aunque esto no da certeza de poder recibir la vacuna. Yo vivo aquí en la zona 11, me mandaron hasta Cayalá, hice el esfuerzo, gastamos gasolina, tiempo y todo, y allá nos retiraron que no, porque ya se había acabado la vacuna. Entonces yo siento que es una inconsciencia por parte del Ministerio de Salud que le hagan una cita a uno que no existe. Entonces yo pienso que falta de organización de ellos también, y realmente hay gente que de todos lados está viniendo y los están retirando. Con imágenes de Carlos Hernández y María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Miren, la demanda de pruebas de coronavirus en el país está en aumento y las largas filas a las afueras de los puestos de salud lo evidencian. Muestra de ello es lo que ocurre en la móvil del Mercado del Guarda, en la zona 11, y a las afueras del San Juan de Dios, que tienen límite de pruebas al día. Según aseguró la ministra de Salud, esto se debe a que se ha comenzado a tomar estrategias epidemiológicas para la realización de pruebas, pues se detectó que muchas personas que buscaban viajar llegaban a realizarse las pruebas. Ante ello, se han tomado diversas medidas para determinar a quiénes se les realiza, aunque aseguran que la cartera cuenta con pruebas principalmente de antígeno o pruebas rápidas. Y hay más. Autoridades de la Municipalidad de Guatemala y de la CONRED acudieron al Congreso para actualizar sobre los avances en la reparación de las cavernas formadas bajo el anillo periférico en la zona 7 capitalina. Según el jefe de obras de la comuna, se abrieron 7 pozos en el área para rellenar las cavernas con lodocreto. Hasta el momento se han reparado 2 de las 5. Los trabajos costarán 4 millones de quetzales y terminarán en 2 semanas. En la reunión, los representantes del Ministerio de Comunicaciones argumentaron que no han apoyado para resolver la emergencia debido a que su mandato legal les impide destinar sus recursos a caminos municipales. El colector que tuvo problema y el cual se está reparando, ya hay un buen tramo de alrededor más o menos de unos 60 metros que ya están debidamente encamisados y reforzados. Falta todavía un buen tramo que concluir, faltan 3 cavernas, dentro de esas 3 cavernas una de las más grandes
Y por eso es de que la recomendación que dio Conred en el último informe fue restringir el tráfico pesado hacia el carril izquierdo, pista sur. Esta noche piden condena de 50 años de cárcel para 3 acusados de la muerte del sacerdote maya Domingo Choc, quien fue linchado tras ser señalado de practicar brujería. Regresamos. Electroral, el único suero sin preservantes, presenta. Continuamos con más. El Ministerio Público pidió una condena de 50 años de cárcel a 3 acusados de la muerte del sacerdote maya Domingo Choc. El guía espiritual fue linchado y señalado de practicar brujería. El Ministerio Público pidió condena de 50 años de cárcel en contra de 3 acusados del linchamiento del sacerdote maya Domingo Choc, ocurrido el 6 de junio de 2020 en Aldea Chimay, en San Luis Petén. Los acusados de la muerte de Choc son los hermanos Edin Arnoldo Magalí Popcaal y Romelia Caalchuk. Según el Ministerio Público, son los responsables de ese asesinato. Choc fue víctima de una turba que lo acusó de practicar actos de brujería y lo linchó en Aldea Chimay, un hecho que quedó documentado en videos que circularon por redes sociales y que causaron indignación. Uno de los acusados ha confesado que lincharon al sacerdote maya porque le hizo brujería a su padre y por esas circunstancias murió. Los hermanos Popcaal han justificado ese linchamiento porque su padre estuvo enfermo y fue llevado a hospitales. Los médicos no lo pudieron curar y sospecharon que estuvo con los padecimientos por un acto de brujería que dirigió Choc. Al inicio del caso fue dejado en libertad Ovidio Ramírez Chup, quien declaró que lo obligaron a grabar un video donde se acusa a Choc de practicar brujería. Según la declaración de Ramírez, los acusados lo coaccionaron, golpearon y amenazaron de muerte si no hacía eso. El abuelo Domingo, como le llamaban, colaboraba en una investigación sobre la recuperación de la medicina natural ancestral maya. Reportó Edwin Pitán. Miren, otro caso, Alfonso Rafael Menéndez Castillo, quien enfrenta juicio por el crimen de su padre, este lunes no se presentó al Tribunal Noveno de Sentencia Penal a la continuidad del debate por enfermedad. El abogado defensor de Menéndez Castillo justificó al tribunal que estaba en un hospital por padecimientos. Los jueces del tribunal visitaron el hospital en el que está Menéndez Castillo, acompañados de un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para evaluar la autenticidad de la enfermedad. El juicio de Menéndez Castillo se encuentra en fase de conclusiones por la muerte de su padre, Eduardo Menéndez de León. Y el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ha denunciado públicamente que está siendo vigilado y además fiscales, investigadores y abogados de la Procuraduría de los Derechos Humanos también señalan que han sido perseguidos. Todos, coincidentemente, conocen el caso Diario Militar. En audiencia de primera declaración de 6 militares en situación de retiro, se denunció públicamente que vehículos sospechosos han dado seguimiento al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, a fiscales, investigadores y abogados que participan en el caso Diario Militar o Dossier de la Muerte. El Diario Militar registra desapariciones forzadas perpetradas en la década de 1980 y 37 años después de esos hechos se ha procesado a 6 militares en situación de retiro. El 1 de junio último, en la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, la Fiscalía de Derechos Humanos denunció que hay investigadores que están siendo vigilados. Los fiscales hemos sido perseguidos, han llegado a entrevistar a investigadores a la DICRI, se lamentó la Fiscalía. El 10 de junio último, en audiencia en que se dictó prisión preventiva a 6 de los militares procesados, la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien participa en el caso como querellante, denunció que sus abogados también son vigilados. Sí considero que es prudente, en virtud de tener conocimiento de que este tipo de acontecimientos se está dando, remitir un oficio a la Policía Nacional Civil, que sería con lo que nosotros contamos, para que se le dé la protección a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Las persecuciones no quedan ahí. El jueves último, Gálvez también denunció que lo siguen. Con mucha pena también, en el caso que también siento que me han dado un seguimiento. Pero por supuesto, esto a la hora que haya necesidad,
Yo lo pongo de conocimiento porque yo tengo medidas precautorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El jueves pasado, los 6 militares en situación de retiro procesados fueron enviados a prisión preventiva mientras se investiga el caso, reportó Edwin Pitán. Electroral, el único suero sin preservantes, presentó. Tenemos noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de brillante y duro, y lo calificó como un adversario digno. A pocos días de la primera reunión entre ambos mandatarios, que se celebrará este miércoles en Ginebra. Estas declaraciones del mandatario estadounidense se dieron en el marco de la celebración de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas. El inquilino de la Casa Blanca asimismo afirmó que su reunión con Putin será crítica y agregó que ofrecerá a Moscú una cooperación en áreas de interés, si el Kremlin así lo decide. Bueno, en nuestra región, el régimen de Daniel Ortega ha arremetido contra la oposición nicaragüense. La Policía Nacional detuvo al ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir supuestamente intervenciones militares y celebrar sanciones contra miembros de la dictadura. El fin de semana se produjo la mayor oleada de arrestos cuando la policía detuvo a 6 dirigentes del movimiento opositor UNAMOS, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista, incluido Tinoco, a 2 exguerrilleros y 3 mujeres dirigentes de UNAMOS. De esta manera, ya son 13 los opositores arrestados en menos de 2 semanas. Bueno, el organismo de investigación judicial de Costa Rica informó este lunes que 28 personas fueron detenidas por su presunta vinculación a casos de corrupción para beneficiar a empresas en las contrataciones de obras públicas. Se trata de funcionarios y empresarios cuyas detenciones se realizaron durante 57 allanamientos llevados a cabo en la Casa Presidencial y varios organismos estatales durante la mañana de este lunes. Por parte de la sección de anticorrupción, en coordinación con el Ministerio Público costarricense, se presume que la red de corrupción malversó entre el 2018 y el 2020 el equivalente a unos $125 millones. Mire, y Perú inició otra semana de incertidumbre y presiones sobre el Jurado Nacional de Elecciones, que debe resolver las impugnaciones de votos y proclamar al ganador del balotaje del 6 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo. En el último cómputo, Pedro Castillo tiene una ventaja de 48,000 votos frente a Fujimori. La candidata derechista ha dicho que existe fraude en el proceso electoral. Sin embargo, la entidad encargada advierte que resolver las impugnaciones de las mesas de sufragio toma bastante tiempo, sin indicar una fecha para divulgar el veredicto. Van ya más de 14 meses de educación casi perdida en nuestro país. Al regresar tenemos un reportaje especial. Mire, van más de 14 meses desde que nuestras niñas, niños, jóvenes dejaron de asistir presencialmente a clases. Los números de Guatemala en educación son de los peores en Latinoamérica y aún así, tanto el ministerio como el propio presidente se han mostrado mudos en el tema. Estudiantes, pero también padres, maestros y establecimientos se han visto afectados. La suspensión es tanto para el sector público y privado, personal administrativo y docente. También aplica para las modalidades de plan fin de semana y educación extraescolar. Felipe Garrán. Presente. Melody Susetti. Jonathan Danilo. María Fernanda. Bueno, veo que estoy solo en el salón y es que hace 14 meses que los salones de clases están vacíos porque las clases presenciales quedaron clausuradas en todo el país. Hubo un domingo allá por marzo de 2020 que la ministra de Educación, Claudia Ruiz Casasola, así lo dispuso en una cadena nacional. Todas las actividades se reprogramarán posterior a las 3 semanas de suspensión de actividades. Pero esas 3 semanas
se han ido ampliando un poco. Lo que es dramático es ver que la niñez del sector público está viviendo en este momento una situación de completo abandono. Mientras el sector privado veía cómo cambiar su modelo educativo para, a pesar de la distancia, mantener esa base. Trabajo en equipo, liderazgo, conocimiento de tecnología, prueba y error, percepción, discernimiento, pensamiento crítico, que eso es lo que necesita. En un momento uno no estudia para trabajar. El público recurrió a esto. Bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Porque, según la ministra Ruiz, nunca se ha improvisado. O sea, desde el primer momento se trabajó una adecuación curricular. Sin embargo, la percepción es bien distinta. No tuvieron rumbo, tuvieron muchas ideas, eso generó problemas de estrategia porque hacían una cosa, hacían otra. Los contenidos se distribuían a través del canal de gobierno y de aquellos en propiedad de la principal cadena televisiva del país. El tema educativo, sin embargo, no volvió a abordarse sino hasta el 30 de septiembre de 2020. En ese momento se estableció que el curso 2020 se terminaría a distancia y que sería en 2021 que daría inicio al sistema híbrido. Nosotros no estamos, ¿verdad?, capacitadas para estarles dando tanta tarea a los niños, ¿verdad? Y mientras eso pasaba... En primer lugar, están perdiendo todo este desarrollo académico. Luego está el aspecto relacional y el tercer aspecto es el tema emocional. Se dio por hecho que el sistema híbrido sería viable. Los estudiantes terminaron en manos de sus papás, de sus mamás, de sus abuelos. En la vecina El Salvador, el presidente Nayib Bukele, de políticas cuestionadas, activó un mecanismo para dotar de computadoras portátiles a todos los estudiantes. Aquí, desde la bancada Semillas, salió esta propuesta. Empezar a transitar hacia otras alternativas como educación virtual a distancia, este tipo de cosas. El Estado debería hacer su parte y garantizar el acceso a los niños y niñas que puedan tener este tipo de educación. Pero que, además de tener pocos apoyos dentro del hemiciclo, se topa también con la realidad de que la energía eléctrica llega tan solo al 92% de la población del país, que el Internet móvil tiene una penetración del 42% y que las telecomunicaciones en Guatemala están regidas por un duopolio. Y eso nos va a generar un clasismo en materia cultural y educativa mucho más grave del que ya tenemos. Tal vez no todos tenemos para pagar internet, ¿verdad? En medio de ese abandono ha aparecido alguna idea creativa como la del profe Lalito en Quiché. Una solución que encontré fue ir hacia sus casas, ir a darles clases a domicilio. El profe Lalito ideó un triciclo cubierto con el que puede llegar hasta las casas de sus alumnos sin exponerse ni exponerlos al virus. Ahora mismo no tiene empleo, de hecho él labora ad honorem. Antes trabajaba en un colegio privado que es un sector que ha sufrido directamente de este desplante ministerial. Este año pues iniciamos bien, pero ya estos retrasos y estos paradas, estos parajes, estos frenos, no los comprendemos. Estamos inaugurando el ciclo lectivo en este centro educativo. Llegó el 2021 y la ministra dio el pistoletazo de salida desde San Benito Petén para que el 22 de febrero comenzara a operar el híbrido. Sin embargo, el 22 de marzo hubo un cambio repentino. Aquellos colegios incluidos en municipios en naranja tampoco tendrían permitido el retorno a las clases presenciales, ni siquiera en el sistema híbrido. Y esa modalidad está bien descrita, muy bien descrita en 2 acuerdos ministeriales del Ministerio de Educación. La idea del híbrido sobrevive, pero solo para municipios en amarillo. En amarillo tenemos en este momento 54 municipios, un promedio de 7.701 centros educativos para una matrícula de 559.240 estudiantes. En parte me gustaría, porque ellos aprenden más, pero en parte no, por el motivo de que el contagio que está ahorita en nuestra aldea, ¿verdad?, del COVID. Al inicio del ciclo escolar se asignaron 79.54 millones a las organizaciones de padres de familia con las instrucciones de poder adquirir insumos para guardar las medidas de bioseguridad de los niños y de los maestros. Algo que, hay que decir, no compensa lo que se ha perdido en estos 14 meses. Se frenó ese desarrollo emocional. Entonces, eso afecta. En lo psicosocial, en lo emocional, en la alegría, ahí sí hay que pensar en los máximos. Y el empuje lo demuestran algunos profesores.
Si todos nos comprometemos a hacer lo que nos corresponde, podemos ayudar. Ese es un problema muy serio que posiblemente será evaluado con más detenimiento en el mediano plazo. Sin embargo, la herramienta que tenemos más a mano en este momento para entender realmente cuál es la situación de la educación en nuestro país son los números. Así que para ello, volvamos a las clases. Bueno, ya de vuelta en el salón, vamos a volver a la pizarra y vamos a hacer un poco de matemática y de historia. Antes de la pandemia, el Banco Mundial contaba que 7 de cada 10 menores guatemaltecos no alcanzaban ni siquiera el nivel básico de comprensión lectora. La previsión es que, tras 14 meses de abandono, la estadística suba a 9 de cada 10. En cuanto a los establecimientos educativos, en enero de 2021 había 40.612 que, por el color dentro del semáforo epidemiológico del municipio en el que se encuentran, podrían haber retornado a las clases al menos en el sistema híbrido. Sin embargo, por el cambio de disposiciones ministeriales y por la infraestructura propia de cada establecimiento, en este momento tan solo 157 podrían hacerlo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, resulta que en enero, siempre de 2021, en 9.284 establecimientos de educación no tenían servicio de agua entubada, un requisito imprescindible para recibir alumnos en plena pandemia. Y como el problema con la educación viene de antes de la pandemia, veamos algunos datos que arroja la evaluación PISA para el desarrollo de la OCDE. En 2018 se pasó esta prueba a estudiantes guatemaltecos, así como a chicas y chicos de otros países con similar desarrollo económico. Con una nota mínima aceptable de 400 puntos, Guatemala obtuvo 369 en lectura, 365 en ciencias y 334 en matemáticas. Estos son, junto a los de República Dominicana, los peores resultados de toda la región latinoamericana. Mientras otros países en el mundo avanzaban para adaptarse a las condiciones que nos obligaba a estar la pandemia, el Ministerio de Educación en Guatemala no hizo absolutamente nada. ¿Qué espera del clima para las próximas horas? Pamela Valdés ya está con nosotros y tiene el pronóstico. Muy buenas noches, qué gusto saludarles y compartir rápidamente las condiciones climáticas para mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y como pueden observar en pantalla, de acuerdo con el INSIBUME, continuamos con las mismas condiciones, cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, sin descartar que principalmente se presenten algunas actividades eléctricas y precipitaciones en horas de la tarde y parte de la noche. A continuación, las condiciones climáticas en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, persistirán las actividades eléctricas y algunas lloviznas para los días martes, miércoles y jueves, principalmente durante la tarde, y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 23 a los 24 grados centígrados. Por último, la salida del sol y los primeros rayos los podremos apreciar a las 5:33 de la mañana y se ocultará a las 6:31 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima, que tengan una excelente noche. CFS, Corredores de Seguros. 17 años contigo asegurándote. Cotiza tu seguro con nosotros al teléfono 2387-9999. Presenta. Estamos con el segmento en el que usted participa directamente. Gracias por hacerlo. Vamos a dar paso al reporte que recibimos de Santa Cruz Varillas, en Huehuetenango, que tiene que ver con un paro de labores que efectuaron enfermeros del centro de salud de este municipio. La denuncia da cuenta de que el personal efectuó la protesta este lunes para rechazar la contratación en el renglón 011 de un familiar de un empleado de la municipalidad local, pues sospechan que hubo tráfico de influencias, ya que la plaza que ocupa es administrativa. Y ahora nos trasladamos a Santa Cruz, Verapaz, Alta Verapaz, desde donde un televidente nos envió imágenes de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en esa región. Cabe agregar que este lunes la Conred instó a los vecinos de las diferentes comunidades a establecer rutas de evacuación, crear un plan de prevención y de reacción ante cualquier emergencia causada por las lluvias. Vamos a finalizar con el reporte de Francisco Tambriz, quien se reportó desde Nahualá, Sololá. Nuestro televidente nos compartió el video de un derrumbe que se registró en el kilómetro 152 de la ruta interamericana. El reporte da cuenta de que los elementos de la 77 Compañía de Bomberos Voluntarios trabajaron para liberar el carril
que había quedado bloqueado. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono 2387-9999. Presentó. Importante que esté con nosotras a esta hora para que conozca la información. El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó una advertencia a los migrantes guatemaltecos sobre no cruzar la frontera entre Estados Unidos y México debido a las altas temperaturas en los desiertos. La alerta fue emitida en un comunicado y hace referencia a una ola de calor extremo de hasta 48 grados Celsius que se espera para la próxima semana en 7 ciudades del sur de Estados Unidos y otras áreas del desierto fronterizo. Según la Cancillería, realizar el viaje hacia Norteamérica bajo esta temperatura podría incrementar el riesgo de los migrantes de morir en el trayecto. Cada día se encuentran entre 2 y 3 cuerpos de guatemaltecos fallecidos en viajes irregulares en el desierto. En la morgue hay aproximadamente 190 casos de rescatados sin resolver, constató en el documento Carlos Enrique de León, el cónsul de Guatemala en Tucson, Arizona. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este aviso una semana después de que la patrulla fronteriza de San Diego, California, encontrara sola a una niña guatemalteca de 5 años mientras intentaba cruzar el muro fronterizo. Hace un mes, una pareja de granjeros estadounidenses halló a otras 2 menores guatemaltecas de 5 años y 11 meses, abandonadas por traficantes de personas en las inmediaciones de Eagle Pass, Texas, reportó Carlos Kestler. Bloqueo en la aduana de Tecurumán, San Marcos, durante 2 días provoca pérdidas por más de 7 millones de quetzales. Gusto recibir en su compañía a Paula Osaeta con el segmento Hablemos de Dinero. Nuevos planes, todo incluido. Claro presenta. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy hablaremos de lo que provocó el bloqueo en la aduana Tecunumán 2 en San Marcos, luego de que fuera bloqueada por un par de días por un grupo de cambistas de monedas. La Superintendencia de Administración Tributaria informó que dejó de percibir 7.2 millones de quetzales en impuestos. El bloqueo fue levantado el viernes por la tarde y durante el fin de semana se terminó de atender a todos los usuarios para exportación e importación que quedaron retenidos en el lugar. Werner Ovalle, intendente de aduanas, informó que pasada la medianoche del sábado se concluyó la atención a los usuarios que tuvieron un impacto en los tiempos de entrega de las mercancías. Y la Superintendencia de Administración Tributaria, con el fin de tener mayor transparencia y reducción en los tiempos, lanzó junto con la empresa portuaria Quetzal una serie de herramientas que estarán al alcance de usuarios internos y externos. La Superintendencia de Administración Tributaria y la empresa portuaria Quetzal presentaron una serie de herramientas de trazabilidad aduanera y portuaria para tener mayor transparencia, mayor fiscalización y menos uso de papel. Es un mecanismo de transparencia y acceso a lo interno de la aduana, puesto que le va a permitir al técnico de aduanas poder contar con toda la información en tiempo real. Y lo más importante, el poder tener y saber a ciencia cierta el estatus en donde se encuentra un contenedor. La implementación de estos servicios permitirá dar cumplimiento al protocolo de actuación interinstitucional para inspecciones conjuntas en puertos marítimos del país, ya que permitirá identificar en la plataforma del depósito aduanero temporal qué autoridad ha retenido o liberado mercancías, lo que genera un impacto en la modernización y competitividad del comercio exterior. Tienen como finalidad la modernización portuaria mediante enlaces informáticos directos o web services entre SAT y EPECO, que permiten reducir trámites burocráticos y el uso de papel. Las herramientas están disponibles en la página web puerto-quetzal.com y entre lo que se permitirá ver está el mantenimiento de arribos, buques en operación, planificación de muelles, arrastre, citas de transportistas, retenciones y liberaciones.
Este es el primer puerto público en implementar estas herramientas y que lo pone a la par de los puertos de países de primer mundo. Hoy en Hablemos de Dinero nos enfocaremos en Twitch, que es una plataforma de streaming con contenido en directo. A diferencia de YouTube, que ofrece principalmente videos grabados y editados, en Twitch los canales emiten en vivo. Esta es una plataforma que también genera dinero y hoy le voy a explicar cómo monetizar en Twitch. La primera forma de hacerlo es mediante suscriptores de pago. Los canales reciben el 50% del importe que paga el abonado al canal. En el caso de los canales más exitosos que tienen una media de más de 10,000 espectadores, Twitch se queda con el 30%. ¿Por qué los usuarios pagan si pueden ver gratis el contenido? Pagando van a eliminar la publicidad en el canal. Tienen acceso a funcionalidades adicionales como stickers y pueden enviar mensajes. Otra forma es conseguir donativos de los fans y espectadores. En este caso, todo el dinero se lo queda el canal. Algunos canales incluyen en sus pantallas un ranking de los mayores donantes del día, de la semana o del mes para incentivar los donativos. Con publicidad también se puede ganar dinero. En la versión básica de Twitch solo se emiten anuncios cuando el usuario se conecta a la retransmisión. Parte del dinero del anuncio se lo queda el canal. A medida que ha ido creciendo el éxito de Twitch, las principales estrellas de YouTube se han ido acercando a la plataforma y rápidamente se han convertido en los creadores de contenido más exitosos. Recuerde que es una plataforma que está creciendo y que puede utilizar para generar más ingresos. Con esto me despido, pero regreso mañana con más consejos. Buenas noches. Nuevos planes todo incluido. Claro presentó. Mire, si usted se cuestiona constantemente sobre su crecimiento profesional, hoy le mostramos una opción que será de mucha utilidad. Se trata de un libro escrito por el consultor y escritor Virgilio Cordón. Coach Corner es la más reciente publicación del conferencista y consultor con 25 años de experiencia, Virgilio Cordón. Se trata de un texto que busca dar respuesta a las 100 preguntas más comunes en temas de crecimiento profesional y gerencial. Debido a que se trata de un libro de consultas, Cordón comenta que este texto busca servir a un amplio espectro de profesionales. El concepto del libro es que tú puedas escoger dentro de 4 grandes áreas: estrategia y dirección, gestión del talento, liderazgo o coaching personal para tu desarrollo personal. Y en base a eso lo que hice fue escoger las 100 preguntas que más me suelen hacer mis clientes para poderlas compartir y plasmarlas de una forma que tú tengas un tema de liderazgo, busques dentro de las preguntas la que más se refiere a lo que tú estás pasando en ese momento y tú en 2 páginas puedas entender el por qué está pasando y qué es lo que tú puedes hacer al respecto. Coach Corner está disponible en las principales librerías del país, por Amazon en forma de ebook y también puede ordenarse a domicilio en la página www.virgiliocordon.com. El libro va dirigido básicamente a toda persona que se desarrolla en el ámbito profesional de los negocios. Puede leerlo una persona que está empezando con un emprendimiento, digamos, y necesita desarrollar ciertas habilidades que no obtuvo cuando estudió, o bien una persona que está en un nivel gerencial y necesita aumentar su conocimiento o bien actualizarlo para seguir creciendo dentro de su organización. El precio de esta publicación oscila entre los 140 y 180 quetzales según el lugar donde se adquiera. Con información de Pablo Juárez e imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Álvaro González. Así llegamos al final. Gracias por empezar la semana informándose con Noticiero Guatevisión. Mañana, por supuesto, más información en las 3 emisiones. Así es que hasta pronto. Lo dejamos ahora con estas imágenes de Diego Armando Maradona, que fue homenajeado este lunes en el marco de la Copa América que se disputa en Brasil, mediante una emotiva producción audiovisual que se emitió en la previa del choque entre los seleccionados de Argentina y Chile. En el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el tributo fue organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol para recordar al astro argentino fallecido en noviembre del 2020 a sus 60 años. Antes del partido, el campo de juego fue utilizado como una pantalla para emitir imágenes del 10, con un juego de luces impactante y audios emocionantes que repasaban distintos momentos de la carrera de Maradona, como el segundo gol a Inglaterra en el Mundial de México de 1986. Impresionante la tecnología. Ahí tiene usted el homenaje y de nuestra parte le deseamos la mejor de las noches.